Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Beltrán Suárez. Estoy coordinando el primer webinar del Colegio Mexicano de Urología a nombre del doctor Ignacio López Caballero, del doctor Andrés Hernández Porras. Les damos la bienvenida a todos ustedes y es un verdadero placer para mí poder contar con la presencia para estas charlas de dos grandes exponentes, amigos del Colegio Nacional Mexicano de Urología, el doctor Jorge Gutiérrez Aceves y el doctor Mariano González de Argentina, quienes nos hicieron favor de grabar sus charlas previamente para que no tuviéramos ningún problema con las transmisiones. Antes que nada, quiero pues hacer notar el sensible fallecimiento del doctor Abraham Santa Cruz, una persona sumamente querida para la urología mexicana, para el Colegio Nacional Mexicano de Urología, uno de sus fundadores. Vaya, para su familia, nuestro más sentido pésame. Una persona sumamente interesada en las cuestiones académicas, cada vez lo veíamos en las sesiones, y bueno, es una gran pérdida. Dándole vuelta a la página, vamos a empezar con la primer charla. La primer charla va a ser por parte del doctor Mariano González, quien nos va a hacer favor y nos hizo favor de hablar sobre un tema de mucha actualidad, que es la nefrolitotomía percutánea en posición supino y la cirugía ESIRS, es decir, la cirugía combinada con acceso ultrasonográfico. Así es que, gente de staff, si son tan amables de mandarnos su charla, por favor. Muy buenas noches a todos. Agradezco enormemente al Colegio Mexicano de Urología por la invitación. La verdad que para mí es un gran placer poder estar acá con ustedes hoy. Esto de la cuarentena y de la pandemia nos ha permitido un aprendizaje distinto de lo que son las comunicaciones y la forma de llegar con el tema de las pláticas y las relaciones entre nosotros. Así que aprovechando un poco estos momentos distintos, también el mantenernos en contacto permanente también nos da un beneficio. La idea de hoy a la noche es hablar un poco de percutáneas y cirugías combinadas en supino intermedio y también mediante el acceso ultrasonográfico. Sin ningún tipo de duda que en el mundo la ureteroscopía flexible, como podemos ver en las curvas que tenemos en la actividad de nuestro servicio, la ureteroscopía flexible ha ido aumentando drásticamente en el último tiempo y ha superado a la litotricia extracorpórea. Pero podemos ver en la línea en verde que la nefrolitotricia percutánea se ha mantenido en valores o en números más o menos estables. Y esto tiene que ver con la indicación precisa de los procedimientos quirúrgicos. No nos tenemos que olvidar que nuestros procedimientos quirúrgicos tienen que tener una indicación precisa de acuerdo a la litiasis, al paciente y a las posibilidades que nosotros tengamos, pero no debemos forzar los procedimientos dependiendo de solamente lo que hacemos, sino que debemos hacer los procedimientos de acuerdo al paciente y la litiasis que nosotros tengamos. Entonces nosotros sabemos que en litos coraliformes completos o en patologías litiásicas complejas, la nefrolitotricia percutánea sigue siendo uno de los gold standard para el tratamiento de estas. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje libre de cálculos que ronda el 71 al 95%. Y esto hoy en día, otros procedimientos no son tan precisos ni tan exactos para dejar libre de cálculos, y no debemos olvidarnos que uno de los temas fundamentales para el tratamiento de nuestros pacientes es tratar de liberarlo de cálculos, ya que esos cálculos que quedan residuales pueden ser potenciales sitios de infección, pero también pueden ser potenciales trastornos o patologías o cólicos o sintomatologías de ese paciente. Sabemos que hasta en un 20% de los pacientes que le queda un resto menor a los 4 milímetros va a tener alguna sintomatología en el próximo año y medio al tratamiento. Y teniendo en cuenta la nefrolitotricia percutánea, sabemos que tenemos un área segura de punción para realizar este procedimiento, en donde los límites son hacia posterior los músculos paravertebrales, hacia inferior la cresta ilíaca, hacia la región anterior la punta de la decimosegunda costilla, y si miramos hacia cefálico, el borde inferior de la decimoprimer costilla. Esta es la zona segura de punción, en donde nosotros sabemos que vamos a poder hacer una punción tratando de evitar el lesionar algún órgano vecino,
Entonces, por eso es que estos son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Sin olvidarnos que para poder hacer una percutánea es aconsejable siempre tener una tomografía computada para ver que ese paciente no tenga un colon retrorrenal, ya que si tiene un colon retrorrenal que aparece en un 0,06% de las veces, por más que estemos punzando en la zona segura, igualmente tenemos el riesgo altísimo de lesionarlo. Pero no debemos olvidarnos que no solo es importante la zona segura de punción, sino que también es muy importante punzar la papila del cáliz que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque si nosotros punzamos fuera de esa papila, entonces vamos a tener el riesgo de lesionar las arterias infundibulares. Y ahí va a aumentar nuestro riesgo de sangrado. Entonces siempre es importantísimo punzar la papila. Esto lo repetimos hasta el hartazgo. Creemos que es lo más importante del procedimiento, la punción. Por eso hay que ser muy precisos en la punción que nosotros hacemos. Ya las enseñanzas del profesor Sampaio nos enseñaron justamente que si nosotros punzamos el cáliz inferior, tenemos una posibilidad de una lesión vascular del 13%, si vamos al cáliz medio del 23%, y si hacemos una punción por el cáliz superior, esa posibilidad de lesión vascular aumenta a un 67% con un 26% de lesión arterial. Es por eso que nosotros preferimos, como elección, tomar el cáliz inferior para hacer los procedimientos percutáneos. En el Hospital Italiano, desde el 88 hasta el año pasado, hicimos 3.200 percutáneas y nos encontramos con 65 sangrados arteriales, lo que ronda más o menos el 2% de sangrados, de los cuales un porcentaje de aproximadamente el 15% necesitaron una angiografía y una embolización súper selectiva de esa arteria que hemos lesionado. Por eso es importantísimo siempre, y esto lo vuelvo a repetir, el punzar correctamente la papila. Tratar de punzar esa papila nos va a disminuir el riesgo de lesiones arteriales y por ende el riesgo de sangrados y requerimientos de embolizaciones. Hoy en día ya no hay discusiones entre qué posición es mejor, si el prono o el supino, ya que hoy en día hay múltiples formas de hacer tractos percutáneos, en la posición prona pura, la posición prono flexionado, la posición supino, la posición de Valdivia Galdacao, con las piernas separadas y en pierneras, las posiciones de Bart y el supino intermedio. Nosotros en el Hospital Italiano hemos pasado por todas estas posiciones y hoy en día lo que utilizamos es el decúbito lateral intermedio, donde utilizamos una bolsa de suero de 3 litros que la vaciamos y le sacamos el líquido y le inflamos con aire, y esta va a ser la que colocamos debajo de una salea a nivel de la región glútea de nuestro paciente. Fíjense que acá el ayudante lo que hace es traccionar de la salea y el cirujano eleva la cadera para que esa bolsa quede debajo del paciente, y luego colocamos otro realce a nivel de la escápula o a nivel del hombro homolateral para que de esa manera el paciente quede posicionado en el decúbito lateral. Lo que hacemos, si bien utilizamos en su momento las pierneras, hoy en día no utilizamos pierneras, y lo que hacemos es dejar la pierna homolateral extendida con un realce a nivel de la rodilla y la pierna contralateral flexionada para tener expuesta la región genital. Esta es la posición final. Como ustedes pueden ver, tiene el realce a nivel glúteo, la pierna homolateral extendida con un realce a nivel de la rodilla y la pierna contralateral flexionada. El arco en C lo ponemos en un anteroposterior puro con respecto al paciente, justamente para que se nos descentre la columna del riñón y que no se nos superponga cuando realizamos la punción. Esta es la posición final, donde tanto en adultos como en pediátricos utilizamos la misma. Fíjense que la región lumbar está expuesta en forma completa. Aquí tenemos la columna, los músculos paravertebrales, esta es la punta de la 12ª costilla y esta es la cresta ilíaca. ¿Qué nos permite esta posición? Que si nosotros queremos hacer una punción más posterior, porque vamos a elegir un cáliz superior, porque hay una piedra en ese cáliz, o tenemos un riñón en herradura y queremos ir a punzar más posterior, de esta manera nosotros podemos punzar de la misma manera. Y si necesitamos hacer más de un tracto, tenemos toda la región expuesta como para poder hacer más de un tracto, si no es que no podemos acceder en forma combinada con un ureteroscopio flexible. Cuando terminamos de poner al paciente en posición, realizamos una ecografía para ver justamente que no tengamos ningún órgano interpuesto, y por otro lado para ver la dirección de nuestra punción.
fíjense que la dirección es una dirección paralela a la mesa, a diferencia de lo que va a pasar en una posición de Valdivia o supino puro, en donde nuestra punción va a ser ascendente, o una posición prona, donde nuestra punción va a ser descendente. En esta posición tenemos un acceso que es paralelo a la mesa, lo cual tiene algunas ventajas que vamos a ver ahora más adelante. Si hacemos un videito corto de cómo es esa posición, podemos ver entonces la elevación de la cadera, la tracción de la salea que permite la entrada del balón debajo de la región glútea, y ahí solamente giramos la zona del hombro con el miembro superior homolateral flexionado sobre el paciente, ya tenemos ahí la marca de la 12ª costilla, y de esta manera marcamos la punta de la 11ª, y ya sabemos que esta va a ser una zona segura de punción, como habíamos marcado previamente. Nuestra punción generalmente va a ir apuntando paralela a la mesa y contra la papila, la mamila o el pezón contralateral del paciente que vamos a tratar. Acá podemos ver cómo ponemos el arco en C en un anteroposterior puro con el paciente para que la litiasis o el riñón se nos deje de superponer con la columna. Generamos un solo campo quirúrgico en donde hacemos una asepsia y antisepsia de toda la región lumbar y genital, y de esta manera ya tenemos preparado al paciente para realizar el procedimiento. Utilizamos cistoscopios comunes, tanto en hombres como en mujeres. Ahí lo que se puede ver es el ingreso del catéter ureteral montado sobre una guía a través del meato hacia el uréter del lado que vamos a tratar. Si es un hombre y tiene una próstata muy voluminosa, lo que podemos hacer es, a nivel del verum montanum, cuando estamos con el cistoscopio a nivel del verum montanum, pasamos una guía y montamos el catéter ureteral sobre esa misma guía para de esa manera poder pasar como si fuese un riel el cistoscopio sobre ese catéter. Ahí lo que ustedes pueden ver es que hicimos un cambio del arco en C para ver la profundidad. Si nosotros ahí lo repetimos, van a ver que el primer paso que nosotros hacemos es acercarnos en el anteroposterior con respecto al cáliz que vamos a punzar, o sea, saber si vamos hacia cefálico o hacia podálico, y después lo que hacemos es girar unos grados nuestro arco en C para ver la profundidad. ¿Por qué es importante la profundidad? Para saber si estamos hacia el piso o hacia el techo con nuestra aguja. De esa manera nosotros sabemos que estamos correctamente punzando la papila. Entonces, lo importante siempre es que tengamos, en este caso, utilizamos dos planos para ver cuál es nuestra punción. Una vez que ya hicimos la punción, accedemos con nuestra aguja, pasamos nuestra guía, siempre utilizamos guías de punta hidrofílica con el recto rígido, y ya hacemos la dilatación. Generalmente utilizamos dilatadores, como ven acá, metálicos, los famosos Alken. ¿Por qué? Porque son dilatadores que nos permiten usos múltiples y que también nos es muy útil en aquellas litiasis coraliformes donde no hay un espacio grande entre la vía excretora y nuestra piedra. De esta manera podemos dilatar hasta la mucosa y poder ingresar dentro de esa vía urinaria con nuestros dilatadores. Una vez que hicimos la dilatación y que ya tenemos el trayecto generado, ingresamos con nuestro Amplatz. Utilizamos generalmente camisas de Amplatz, utilizamos en general 24 o 26 French, obviamente que hacemos en algunos casos mini percutánea, y fíjense la comodidad que tenemos con el nefroscopio, que también entra en forma paralela a la camilla. Entonces de esta manera trabajamos cómodamente en el riñón que nosotros estamos trabajando. ¿Cuáles son algunas ventajas de esta posición? Tenemos menores riesgos desde el punto de vista articular y daño neurológico. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo que girar a nuestro paciente de posición. El paciente casi está en un supino puro. Lo que hacemos es sacamos el riesgo de la extubación accidental, entonces el anestesista tiene un manejo mejor de lo que es la vía aérea superior. Tenemos menos riesgos por lesión de decúbito, ya que no tenemos que estar acolchando las zonas de la rodilla, de los codos, los tobillos o la frente, o riesgo de problemas visuales por la compresión del globo ocular. El anestesiólogo, como les decía, tiene un mejor control de la vía aérea. Y otro punto importante es que hicimos un trabajo con tomografía
en donde se ve que el colon en esta posición versus el prono se aleja alrededor de 2,5 centímetros de la zona de punción que nosotros vamos a hacer. Es una posición realmente cómoda para trabajar en forma paralela y esto nos da bastantes ventajas, que es una de las críticas que se hacía a la posición de Valdivia puro, es que no tenemos entrada de burbujas de aire y no se nos está colapsando permanentemente las cavidades. Esto nos da la posibilidad de poder recorrer la vía urinaria sin que estemos permanentemente con las cavidades vacías. Otra cosa más que nos favorece con respecto a la posición. Y la realidad es que cada vez más se está hablando con el tema de la radiación, utilizando la radioscopía para hacer estos procedimientos, sabiendo que cuando nosotros hacemos radiación, uno de los puntos más sensibles que tenemos en nuestro organismo son el tema del ojo. Entonces, la formación de cataratas sabemos que se da con una dosis absorbida de 500 miligrays, y que nosotros podemos empezar a encontrar una lesión de piel a los 2000 y con pérdida de pelo a los 3000 miligrays y efectos cardiovasculares ya a los 5000 miligrays. Pero uno de los puntos importantes es el tema de las cataratas. Y es por eso que nosotros podemos ver que en los procedimientos de endourología que nosotros hacemos, el colocar un catéter doble J, vamos a ver que nosotros como cirujanos podemos tener hasta 0,04 de milisiever, lo cual estamos hablando de un porcentaje realmente bajo, pero que es una sumatoria tanto con la ureteroscopía, con la percutánea, en lo que son los procedimientos con radiaciones. Y si nosotros vemos la exposición a radiación estimada anual de un cirujano, está entre 8 y 32 milisiever por año, lo cual estábamos hablando que con 500 miligray, que es el equivalente en milisiever, estamos teniendo una lesión de cataratas. Por eso es que es importantísimo el utilizar todos los medios de protección radiológica y tratar de disminuir al máximo las radiaciones, justamente para evitar las lesiones en nosotros como cirujanos, ya que el paciente probablemente reciba radiación, pero sin ningún tipo de duda que va a tener muchísima menos radiación que nosotros, que somos los que estamos haciendo los procedimientos permanentemente. Es por eso que cada vez más se está utilizando el tema de lo que es la percutánea con el acceso ultrasonográfico. Y una de estas cosas se está basando en trabajos viejos de 1974 de Fersen, en donde él ya había puesto en esta presentación lo que era la nefrostomía en pacientes urémicos o infectados con anestesia local en posición prono, y donde ya hablaba de las posibilidades de hacer un acceso percutáneo bajo la vía ultrasonográfica. Cada vez más, y si nosotros miramos los trabajos que hay con respecto a compañeros o a médicos de la región, como por ejemplo el doctor Surugi de Brasil, vamos a ver que encontramos trabajos donde se habla mucho de la punción percutánea, en este caso guiado mediante un acceso, un device, una aparatología, un compás de punción, lo cual ellos hablan de que se facilita la punción percutánea a través de este aparato que se adapta a nuestra prueba, a lo que sería nuestro mango de ultrasonografía. Pero sin duda que los que más experiencia tienen en percutánea y en accesos percutáneos bajo ultrasonografía son nuestros médicos de Asia, en China sobre todo. Podemos ver a Li, que Li tiene alrededor de 10.000 casos de percutánea bajo guía ultrasonográfica pura, sin utilizar radiología, y eso se encuentran que tiene un alto porcentaje de stone free y que ellos hacen estos accesos con la ultrasonografía sin mayores riesgos. De hecho, habla que tienen mejores resultados haciendo los accesos generalmente en coraliformes hacia el cáliz medio, pero con un porcentaje, un número enorme de experiencia y sin tener ni siquiera el arco en C en el quirófano para llevar adelante estos procedimientos percutáneos. Si nosotros miramos hoy en día la literatura, hay muchísimos trabajos que nos hablan de los beneficios de la ultrasonografía para llevar adelante los procedimientos percutáneos. Creo que lo conveniente siempre sería empezar en lo que es las pruebas, empezar a practicar con la ultrasonografía en todos nuestros pacientes
que tengamos, ya sea en consultorio o nuestros pacientes de quirófano, para poder avanzar en estos procedimientos con una curva de aprendizaje un poco más rápida. Sin ningún tipo de duda que si nosotros empezamos a ver las comparaciones que hay entre metaanálisis de ultrasonografía y fluoroscopía, vamos a encontrar este trabajo que presenta Wang, en donde él nos muestra que el porcentaje de stone free, ellos tienen un porcentaje mayor con la ultrasonografía versus la percutánea, y las complicaciones disminuyen con respecto al sangrado utilizando la ultrasonografía, ya que utilizan el Doppler para ver lo que es la vasculatura renal y de esta manera poder disminuir las lesiones arteriales en los procedimientos percutáneos que ellos llevan adelante. Las formas de realizar los procedimientos percutáneos pueden ser con ultrasonografía, pueden ser a través de este device, o sea, a través de este compás, que nos permite que uno se facilite la punción, ya que no tiene que estar adivinando dónde está la aguja, sino que de esta manera uno puede hacerlo con mayor facilidad. La realidad es que es muy importante tratar de ver el recorrido completo de nuestra aguja cuando nosotros hacemos la punción, y esta es una de las imágenes que uno encuentra cuando hace la punción percutánea bajo ultrasonografía. El profesor Thomas Chi utiliza la percutánea ultrasonográfica con el mango o con lo que es la prueba en forma suelta, sin colocarle ningún compás, y él lo realiza en posición prona. Lo que nosotros hacemos en nuestras punciones percutáneas con ultrasonografía es utilizar la posición supina, y ustedes van a ver que en esta posición lo que siempre hay que buscar es identificar nuestro acceso de la aguja. La forma de poner nuestra aguja con el transductor de ultrasonografía puede ser en forma paralela a nuestro ultrasonógrafo o en forma perpendicular. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos que pensar que nuestro transductor tiene una lectura como si fuese en un peine. Entonces, si nosotros colocamos la aguja de lado a nuestro transductor, entonces vamos a ver nuestra aguja en un solo corte. Cuando lo hacemos con la aguja paralelo a nuestro traductor, entonces eso nos permite ver completamente toda la aguja. Por eso nosotros preferimos hacerlo de esta manera, ya que estamos viendo completamente todo el movimiento de nuestra aguja cuando hacemos la punción. Algún detalle que a nosotros nos gusta hacer es modificarle cuando hacemos el enfundado de nuestro traductor, que utilizamos un traductor de 3.5 MHz, es cortar la manga y utilizamos, fíjense, en este caso, un Tegaderm. ¿Para qué? Para no tener interposición de gas entre nuestro mango de ultrasonografía y el paciente. Y de esta manera no tenemos burbujas en el medio y nos permite una mejor visión cuando estamos llevando adelante nuestra punción con ultrasonografía. Fíjense que acá lo que hacemos es colocar la aguja, como les decía previamente, paralelo a la mesa. Esta es una paciente que le hicimos una nefrostomía el día viernes pasado, una paciente que estaba en insuficiencia renal y séptica, con un Bricker. Entonces lo que hicimos fue colocar nuestra aguja en paralelo a nuestro ecógrafo, hicimos la punción en donde sabíamos que habíamos accedido a la vía excretora, pero no venía nada. Entonces lo que hicimos fue aspirar con una jeringa, y ahí nos encontramos con que la paciente tenía un contenido purulento en ese riñón y por eso no drenaba. De esta manera es como nosotros lo hacemos con la paciente en posición supina, y en este caso fue con anestesia local, ya que la paciente no tenía el test de COVID previo al procedimiento. Y por otro lado, fíjense, en este caso, una paciente con un riñón fusionado, ectópico, cruzado al otro riñón, una litiasis coraliforme completa en el riñón que estaba fusionado al polo inferior del riñón derecho. En este caso lo que se hizo también fue colocar a la paciente en un decúbito supino intermedio, y lo que hicimos, como ustedes pueden ver acá, la tomografía es un riñón que está acostado, coraliforme completo en el riñón que está fusionado ectópico al polo inferior del riñón derecho, y aquí lo que hicimos fue una punción mediante ultrasonografía también, en donde ustedes pueden ver que con el ecógrafo buscamos la zona de punción, que lo van a ver acá,
en la ecografía, en la imagen de ecografía, donde también la aguja la ponemos en paralelo a nuestro ecógrafo para ver el recorrido completo de nuestra aguja. Ahí se ve cómo está la ecorefringencia de la aguja para poder acceder al cáliz que nosotros decidimos. En este caso era un cáliz superior, pero porque estaba el riñón mal rotado, y ahí accedimos a la vía excretora para luego seguir con el procedimiento quirúrgico. Ahí se puede ver el ingreso de la aguja en la vía excretora, y ahí podemos ver la litiasis, como es la ecorefringente. Una vez que hicimos ya la punción, pasamos la guía y luego seguimos con el procedimiento quirúrgico. Pero a todo esto de la ultrasonografía, hablábamos de los grandes beneficios que tiene esta posición, porque una de las cosas que también nos beneficia es el poder hacer tratamientos combinados en litiasis coraliformes complejas. Y si nosotros vamos un poco a la historia, antes se hacían cirugías abiertas, luego se avanzó con la nefrolitotricia percutánea, y hoy en día contamos con lo que es la combinación de procedimientos quirúrgicos para tratar de disminuir el número de procedimientos, el número de tractos percutáneos que podemos hacer. ¿Y cuáles son las ventajas de la ESIRS? En este decúbito lateral intermedio, la gran ventaja que tenemos es que en un solo paso podemos tener un acceso combinado desde abajo a nivel genital, fíjense con el flexible, en donde podemos hacer una punción, no solamente con ultrasonografía, sino también bajo una visión directa endoscópica de la punción. Entonces, con esto nos estamos garantizando que estamos haciendo la punción a través de la papila que nosotros tanto decimos que es importante seguir. Y por otro lado, nos permite dilatar ese trayecto con bajo visión endoscópica también, lo cual no estamos utilizando la radioscopía, y eso también nos beneficia para irradiarnos menos. Yo creo que la ultrasonografía tiene una gran ventaja desde el punto de vista de la punción, pero tiene una desventaja desde el punto de vista de la dilatación. Cuando uno hace una dilatación de ese trayecto con los Alken, es muy difícil de poder ver los Alken en la dilatación. Por eso cuando nosotros miramos los procedimientos que hace Thomas Chi, él utiliza generalmente balón dilatador, al igual que lo que utiliza Lee. Y el balón, la realidad es que se ve muchísimo mejor en la dilatación con ecografía que lo que aparece con los Alken. Entonces, por eso nosotros creemos que uno debería hacer una combinación de procedimientos. Nos parece que es importante que uno pueda punzar bajo ecografía para disminuir la radiación, pero creo que en el momento de la dilatación uno debería combinar con un poco de fluoroscopía para tener la certeza de que uno está realmente dilatando bien y que uno no se está pasando en esa dilatación por el riesgo de lesión que uno puede tener de la vía excretora. ¿Y cuál es la otra ventaja de esta posición y la combinación de procedimientos? Que si uno tiene alguna litiasis en un cáliz medio o en un cáliz del que no puede llegar a través del nefroscopio por el tracto de percutáneo, uno puede acceder con este flexible y sacar los fragmentos que están escondidos en alguno de los otros cálices para buscar tener un mayor porcentaje de stone free de ese paciente, que es lo que decíamos al principio. ¿Cuáles son las ventajas de la combinación de procedimientos? Las ventajas básicamente es la versatilidad, en que uno puede recorrer la vía urinaria aún en cálices o en vías urinarias complejas, con infundíbulos pequeños, que uno tiene menor exposición a la radiación, que es lo que hoy en día se está buscando, que uno evita de esta manera realizar múltiples tractos, múltiples accesos, lo cual incrementa el riesgo de lesiones vasculares y el riesgo de sangrado, que uno tiene menor riesgo de lesión de los órganos vecinos y mejora obviamente la tasa libre de cálculos. Y la gran ventaja, como decíamos previamente, es que uno con la combinación de procedimientos, ya sea la ultrasonografía con la fluoroscopía y combinándolo con el acceso endoscópico, uno tiene una punción más precisa, uno puede hacer una dilatación controlada, lo que evita perforaciones y pérdida de líquido o extravasaciones. Uno necesita hacer menos número de tractos y por ende va a necesitar, si uno puede recorrer toda la vía urinaria, también tener menor fragmentos residuales. ¿Cuál es la contra que tiene, más que nada para países como los nuestros, Latinoamérica? Es que uno necesita mayores costos porque uno necesita tener más de un equipamiento, equipo doble para hacer la combinación entre el acceso retrógrado y el percutáneo, y por ende esto, desde el punto de vista de lo económico, va a incrementar mucho los costos de nuestros procedimientos. Si nosotros miramos estudios comparativos entre percutánea en decúbito supino frente a cirugía
endoscópica combinada o ESIRS, vamos a ver que cuando uno hace ESIRS, el porcentaje libre de cálculos se incrementa. Y esto es lo que uno tenemos que buscar, mejorar el porcentaje libre de cálculos para darle a nuestros pacientes mejores resultados de stone free y por ende mejores complicaciones posteriores a nuestro procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cuándo realizamos procedimientos combinados? Básicamente cuando lo que nosotros estamos buscando es ser lo menos invasivo posible, en donde lo que nosotros buscamos es mejorar o preservar la función renal y evitar fragmentos residuales. Y debemos elegir cada uno de los métodos terapéuticos dependiendo, como hablábamos al principio, de muchas causas. Entre ellos, qué cálculos tiene el paciente, qué vía excretora tiene el paciente, qué paciente tenemos, qué condiciones demográficas y qué disponibilidad instrumental. ¿Por qué decimos qué paciente? Porque no solamente van a ser litiasis coraliformes las que vamos a tratar con esto. A veces también vamos a tratar pacientes con anatomías dificultosas, pacientes obesos, en donde nos va a ser más fácil combinar procedimientos endoscópicos para poder liberar de cálculos a ese paciente. Y también pacientes con anatomías muy difíciles, como son aquellos pacientes con malformaciones grandes, osteoarticulares, en donde nos vamos a encontrar con que quizás no podamos hacer una punción en el cáliz ideal para limpiar todo el cálculo de ese riñón, pero sí podemos acceder a un cáliz en donde nos es cómodo desde el punto de vista de la punción por la anatomía, y luego el flexible nos ayuda a limpiar el resto de los cálculos que no podemos llegar con la percutánea. Básicamente, para ir resumiendo, creemos que el supino oblicuo intermedio permite hacer tratamientos combinados. Y hoy en día, con esto de dejar libre de cálculos al paciente, debemos pensar en la combinación de tratamientos para tener mejores resultados. Y no solamente procedimientos combinados desde el punto de vista flexibles con el cistoscopio o el nefroscopio flexible o el ureteroscopio. También en aquellos pacientes en donde podemos hacer procedimientos combinados desde el punto de vista percutáneo, pero también laparoscópico. En un porcentaje muy grande de pacientes, no, probablemente en pacientes con un porcentaje de alteraciones anatómicas bajas, como puede ser un colon retrorrenal o una hepato o una esplenomegalia. Pero en esos casos también podemos en esta posición llevarlos a cabo y con buenos resultados. Para concluir, podemos decir que la combinación de cirugías percutáneas y flexibles a favor nos dan el porcentaje mayor de libre de cálculos o de stone free y disminuye el número de complicaciones. Y la contra que vamos a encontrar es el tema económico, un tema de costos. Si nosotros reflexionamos con respecto a ESIRS, nos aporta beneficios en stone free y nos aporta beneficios en complicaciones, que probablemente en un futuro, con la nueva llegada de nuevos láseres, como nos va a mostrar el profesor Jorge Gutiérrez, tengamos quizás una mejoría en cuanto a los resultados con la flexible. Pero por ahora la combinación con percutánea creo que sigue siendo, y por varios años va a seguir siendo la indicación en esos cálculos complejos. Y para reflexionar sobre ultrasonografía, creo que la ultrasonografía nos da la posibilidad de reducir el riesgo de radiación, permite junto con el ecodoppler ver vasculatura renal, y creo que es importante la mezcla. Creo que, por lo menos para nosotros, el hacer un mix entre fluoroscopía y ultrasonografía nos permite mejores resultados, con menor índice de radiación para nosotros y para los pacientes, y también con más seguridad. Pero no debemos olvidarnos que aunque utilicemos la ultrasonografía, debemos tener la protección radiológica completa, porque ante la necesidad de utilizar los rayos, de esa manera nos estaríamos irradiando nosotros si no cumplimos con tenerla. Esto es todo, les agradezco muchísimo y quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Nuevamente, muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Urología por la invitación. Un fuerte abrazo. Excelente presentación que nos acaba de dar el doctor Mariano. Qué claridad para dar los conceptos puntuales muy importantes. Te agradecemos enormemente y le recordamos a toda nuestra audiencia que por favor vayan preparando sus preguntas. Al final, los dos profesores nos van a hacer favor de responder cada una de sus preguntas. Entonces, por favor, piénsenlas muy bien, vamos a aprovecharlos. Ahora tengo excelente plática, Mariano, te agradecemos, de verdad es que ha sido muy, muy linda. Platicaremos un poco al final. Tengo el agrado de presentarles a un amigo de todos nosotros, el doctor Jorge Gutiérrez, quien nos va a dar una charla de uno de los temas de actualidad. Él, como todos sabemos, es profesor de urología en la Escuela de Medicina de Wake Forest, en North Carolina,
y vamos a escuchar su plática sobre el láser de Tulio, que esta es la novedad más reciente que tenemos. Así es que, gente del staff, por favor, mándenos la plática del profesor Gutiérrez. Buenas noches. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Urología por la oportunidad de hacer esta presentación. Lo que quiero revisar en los siguientes 20 minutos es una actualización de ureteroscopía flexible y sobre todo del uso del láser en urología. El tema en este momento para tratar una piedra en riñones, si es mejor pulverizar la piedra o fragmentar la piedra y hacer extracción mecánica de la piedra. Pulverizar la piedra o hacer una completa fragmentación implica utilizar una baja energía, una alta frecuencia, hacer una especie de pintura sobre la piedra y dejar prácticamente polvo para que este polvo sea aspirado o pueda pasar libremente. La ventaja es que usamos menos instrumentos o menos accesorios. La extracción con canasta implica utilizar una energía mayor y menor frecuencia. Necesitamos utilizar más aditamentos como camisas de acceso y necesitamos remover los fragmentos en forma activa. Al final, ¿cuál de las dos opciones tenemos que elegir? Básicamente va a depender de qué consistencia tiene la piedra, de qué tan dura es la piedra. ¿Cuál es la ventaja de la pulverización? El procedimiento es más corto. Reduce el trauma al ureter porque muchas veces no necesitamos camisa de acceso, podemos pasar directamente con el ureteroscopio flexible que es más delgado y requiere menos consumibles. ¿Cuál es la ventaja de la extracción con canasta? Es que no dejamos nada a que pase por sí solo. En teoría podemos remover todo, los fragmentos que sean mayores a 2 milímetros. Podemos tener material para hacer un análisis de la composición de la piedra y eventualmente demos resultados inmediatos mejores. ¿Cuál es la desventaja de la pulverización? Bueno, precisamente que no tenemos material para un análisis de la piedra inmediato, que podemos dejar fragmentos mayores a los que pensamos dentro del riñón, que después no van a pasar solos, y no tenemos una rápida evaluación de la composición de la piedra. La desventaja de la extracción con canasta básicamente es que tarda más la cirugía y utilizamos más consumibles. Esta es probablemente la primera serie que fue publicada en el año 2010 en forma prospectiva comparando qué era mejor, si utilizar canasta o utilizar vaporización de la piedra o pulverización de la piedra. Y lo que ellos encontraron en una serie corta de pacientes es que la incidencia de libres de piedra fue semejante, no hubo diferencia significativa, pero el número de visitas a urgencias fue mayor cuando se utilizó el procedimiento de pulverización en comparación con la extracción con canasta. Este es sin duda el mejor artículo en la literatura de un estudio prospectivo randomizado de un grupo de endurólogos jóvenes en Norteamérica que se hace llamar EDGE. Y ellos hicieron un análisis de la extracción con canasta contra pulverización y lo que ellos encontraron fue una diferencia significativa en favor de la extracción con canasta comparado con la pulverización en términos de pacientes libres de piedra. Sin embargo, este mismo grupo, un año después de esta publicación, dio seguimiento a estos pacientes que habían tratado e hicieron una evaluación de cuál ha sido el costo en la cirugía. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que el costo en la cirugía fue significativamente mayor para la extracción con canasta en comparación a la pulverización. Lo que determinó fundamentalmente la diferencia en costo fue el mayor tiempo en quirófano. Y minuto quirófano en Norteamérica es costoso. Entonces, esta es la principal determinante de que el procedimiento sea más costoso en basket, o sea, en extracción con canasta comparado con pulverización. Ustedes pueden ver aquí como hubo 67 contra 37 minutos, casi el doble cuando hicieron extracción con canasta comparado con pulverización. Este es un artículo o un abstracto presentado en el Congreso de Ley UA del año anterior y donde ustedes pueden ver que al final, si ustedes deciden hacer un procedimiento de pulverización
O si ustedes deciden hacer un procedimiento de extracción con canasta o una combinación de los dos, tanto en piedras de riñón como en piedras de ureter, como en piedras de riñón y de ureter, los resultados van a ser semejantes. No hay en realidad una diferencia significativa en cuanto a stone free o a pacientes libres de piedra. Ahora, es muy importante mencionar que todo el concepto de pulverización puede darse si se utiliza este concepto de láser de pulso largo. ¿Qué es lo que hace el láser de pulso largo? Hace una degradación de la piedra, no una fragmentación de la piedra. Permite una menor retropulsión, por lo tanto, piedras en ureter son tratadas en forma más segura de que no vayan a entrar, y eventualmente el láser de pulso largo podría mantener una energía a cierta nivel que pudiera favorecer también avanzar rápido y hacer una destrucción más rápida de la piedra. Estas son dos imágenes fijas solamente para que ustedes comparen. En la imagen de la izquierda, este es un ejemplo de pulverización con láser de pulso largo. La piedra no se está fragmentando, la piedra solamente está desgastándose. Y cuando usamos el láser de pulso corto, lo que hacemos es fragmentar la piedra. Si esto lo están haciendo en el ureter, puede haber retropulsión de la piedra. Y esa es la gran diferencia entre el láser de pulso corto y láser de pulso largo. Este es uno de los muchos artículos de Olivier Traxler en París, en donde lo que él demuestra es que en diferentes modelos hechos con diferente material, prácticamente la liberación de energía es la misma, utilizando el láser de pulso corto que de pulso largo. La única diferencia es que en el láser de pulso largo la liberación de energía es más prolongada, por un periodo más largo de tiempo, y entonces no hay esos picos que fragmentan la piedra, sino la piedra básicamente se pulveriza. Ahora, ¿qué tan buenos somos o qué tan malos somos haciendo litotricia o removiendo piedras con ureteroscopía? En realidad van a ver ustedes cómo somos mucho más malos de lo que nosotros pensamos. Si analizamos, por ejemplo, en este artículo, aquellos pacientes que quedaron libres de piedra, incluyendo pacientes libres de piedra, o sea, 2 milímetros y más, solamente el 50% de los pacientes quedaron libres de piedra. Entonces, realmente los resultados no son tan buenos como a veces esperamos. Este es sin duda para mí el mejor trabajo. Entiendo que está recientemente publicado, tardó mucho la doctora Perle en publicarlo. Lo presentaron desde el año 2017 en el AUA, el abstracto. Y lo que ellos hicieron fue hacer un seguimiento, un grupo prospectivo de pacientes. Utilizaron la técnica de fragmentación, o sea, no pulverizaron la piedra, sino la fragmentaron y la movieron con canasta. Y fíjense ustedes, el porcentaje de pacientes libres de piedra, 52%. Entraron y salieron del riñón 33 veces promedio, desde una hasta 230 veces, 230 veces pasando por una camisa de acceso para mover fragmentos, y el porcentaje libre de piedra fue solamente 52%. Los mejores resultados fueron en piedras de 10 milímetros o menos en el ureter o piedras únicas en riñón, y los resultados muy malos, cerca del 40%, cuando la piedra fue de más de 10 milímetros en el riñón. Y ese es en realidad lo que nosotros hacemos. Yo les invito a que vean sus casos y van a ver ustedes cómo es muy difícil que queden pacientes libres de piedra con cualquier método, ya sea de pulverización o de fragmentación. Ahora, este mismo grupo un año después presentó en el AUA qué había pasado con aquellos pacientes que estaban piedra residual o que tenían fragmentos residuales. Y 12 de estos pacientes, 12 de 36, 41%, tuvieron algún evento o alguna complicación relacionada con haber dejado estos fragmentos residuales. De esos, 17% tuvieron la necesidad de hacer una intervención quirúrgica adicional un año después, solamente un año después. Y la mayoría de estos eran en pacientes que tenían piedras residuales de 4 milímetros. Entonces, realmente lo que esto nos enseña es que somos más malos de lo que pensamos haciendo pulverización o fragmentación y remoción de fragmentos, y que tenemos que tomar en cuenta que esos fragmentos residuales, sobre todo aquellos que son de más de 4 milímetros, frecuentemente van a un tratamiento complementario. Este es un estudio retrospectivo de muchos centros en donde evaluaron qué pasaba con aquellos pacientes que tenían piedra residual dentro de los primeros 12 meses.
Y otra vez, lo que pueden ver aquí es que 30% de los pacientes requirieron una intervención complementaria en los primeros 12 meses y la mayoría de estos pacientes fueron cuando las piedras o los fragmentos eran mayores a 4 milímetros. Ahora, gente con los nuevos métodos de fragmentación y polarización sugiere que se pueden tratar con uteroscopía piedras grandes. Y la verdad es que esto es relativo, sí se pueden tratar, pero hay que entenderle o hacer entender al paciente que prácticamente en todos los casos, aquí dice más del 50%, yo diría prácticamente en todos los casos, necesitamos más de un procedimiento. O sea, son 2 cirugías o 1,5 cirugías promedio en estas series para poder resolver una piedra que mide más de 2 centímetros. ¿En qué casos nosotros podemos sugerir piedras grandes tratadas con ureteroscopía? Básicamente, en nuestra experiencia, cuando hay algún problema para hacer cirugía cutánea o algún otro procedimiento. Por ejemplo, alteraciones de la coagulación, pacientes muy obesos o anatomía muy compleja. Entonces, ¿cómo podemos obtener mejores resultados? Necesitamos un láser de los que ahora se llaman de alto poder. Mi respuesta, y ahorita les voy a explicar por qué, es no, pero necesitamos un láser que sea diferente, probablemente sí, y es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. El Holmium, el láser de Holmium, que es el láser que hemos estado utilizando por más de 2 décadas, es un láser que está formado por un recipiente que tiene o sea, una lámpara y una fuente de emisión de fotones que al final van a dar la energía para transmitirlo a través de una fibra y poder fragmentar la piedra. Este láser, como lo voy a mostrar en un momento, requiere de un sistema de agua, de enfriamiento de agua. Y esto puede ser muy complejo en la medida que más grande sea el láser. En términos generales, esta sería la parte interna o digamos así la anatomía que tiene el láser de Holmium. El láser de Holmium está integrado por una cavidad que tiene 2 espejos, un espejo aquí y un espejo acá. Tiene una lámpara que es la que va a emitir la energía. Esa lámpara va a activar cristales de Jack que están o sea, un cristal de Jack que está digamos, a cierta distancia de la lámpara, como lo pueden ver aquí. Y esta activación con la luz va a liberar iones de Holmium. Después esto va a generar una energía estimulada que va a rebotar, como lo pueden, perdón, voy a regresarme, que va a rebotar en esta cavidad y al regresar nuevamente al espejo 2 va a poder salir por un sitio específico que va a ser conectado a la fibra y esto es lo que va a ocasionar el rayo de láser. Ahora, cuando ustedes oyen el concepto de láser de alto poder, no es más que esto que ven aquí a la derecha. Esto es el ejemplo de un láser que puede lograr hasta 30 watts. Y es suficiente si tiene el sistema de láser de pulso largo. Cuando ustedes oyen de alto poder, no es más que la suma de varias cajitas que tienen 30 watts cada uno. Pueden llegar a tener hasta 120 watts. No es como cuando ustedes compran un carro de 320 caballos de fuerza. Están simplemente comprando 4 carros de 80 caballos de fuerza y poniéndolos juntos. No es un motor grande, son varios motores chiquitos que van juntos. Pero el problema de estos motores, como ustedes lo pueden ver aquí, cada que hay esta emisión de láser de cada una de las cajas y llega al punto de salida, aquí reduce significativamente la energía. Entonces, cuando realmente consideramos que son 120 watts los que logramos, es muy difícil que en la salida y en la transmisión de la fibra sean realmente 120 watts. Hay un concepto nuevo, novedoso, que ustedes seguramente lo están oyendo cada vez más, que se llama el láser de fibra de Thulium. Una compañía lo está llamando Super Thulium, o sea, láser de fibra de Super Thulium. Y esto es un concepto completamente diferente. Es un concepto que no necesita ventilación, no necesita enfriación, no necesita agua. Por lo tanto, la cajita de láser es mucho más chica y no se transmite el láser por espejos como en el ejemplo anterior, sino a través de una fibra que es esta. Este no es Holmium, es un láser de diodo que se va a activar y es el mismo concepto. La energía se va a transformar en fotones
que se van a transmitir después por una fibra que es muy delgada y que va dando vueltas y al final se hace como un círculo que puede durar, digo, extenderse por varios metros, incluso metros. Digo, esto es adentro de la caja, no la vemos. Y esta transmisión dentro de esta fibra es lo que va a ir activando estos fotones y esto es lo que va a generar la energía. Quiero solamente decirles esto, no es el concepto que ustedes conocen de thulium jack que han utilizado probablemente para próstata. Es completamente otro concepto, no es jack, es un concepto de fibra de thulium y es totalmente diferente. Se puede utilizar para próstata, sí, pero no es el concepto inicial que conocemos hasta ahora de un thulium para hacer vaporización o resección de próstata. Diferente a la anatomía que tiene este láser de holmium, esta es la anatomía del láser de thulium. Ahora, ¿cuál es la diferencia en realidad? Esta es la diferencia más importante. El láser de holmium puede dar hasta 120 Hz contra 200 Hz, que puede, 2000 Hz, perdón, contra 2000 Hz o 2400 Hz en la compañía que lo está distribuyendo en Norteamérica, 2400 Hz. Y recuerden que al principio dijimos, frecuencia se transmite o se mide por Hz, y si queremos lograr una mejor pulverización, lo que tenemos que hacer es buscar mayor frecuencia, mayor cantidad de Hz. Entonces, esa es la gran diferencia realmente entre el láser de holmium y el láser de thulium. Por lo tanto, es un láser ideal para lograr pulverización de la piedra. Si ustedes están convencidos que pulverización es el mejor método, creo que este va a ser la tecnología que nos dé la posibilidad de lograr mejor pulverización. Otra parte importante es que la energía pico es más que con el láser de thulium. Eso también es importante considerarlo porque en piedras muy duras probablemente necesitemos energía mayor y este láser nos da menos, pero con mucho mayor Hertz. Y al final, en la práctica, que también lo voy a mencionar, la cantidad, el tamaño de las fibras puede ser significativamente menor. Lo más delgado de fibras que pueden lograr con holmium es 200 micrones contra, en este momento comercialmente, 150 y es muy probable que se pueda lograr hasta menos tamaño con la fibra de thulium. Esta es la compañía que ustedes pueden ver aquí, que está comercializando este sistema en Norteamérica. Es una tecnología que viene de Rusia y la exclusividad para distribución en Norteamérica, y me imagino que va a ser lo mismo para Centro y Sudamérica, probablemente a través de esta compañía. Esta compañía ha logrado que los Hz puedan aumentarse hasta 2400 Hz. Es muchísima frecuencia, realmente no lo usamos. Lo más que yo he usado en la clínica son 500 Hz y realmente ya tiene uno pendiente de que no pueda producir uno daño adentro de ¿cómo se llama?, del tejido o del riñón. Y otra cosa es la duración del pulso. O sea, básicamente puede ser desde muy largo hasta un poco más corto, pero puede durar mucho la transmisión del pulso. O sea, el pulso largo que digamos que explicamos al inicio realmente puede ser muy largo con esta tecnología. En la práctica, la fibra se degrada menos y hay mucho menos retropulsión. O sea, ustedes pueden estar trabajando una piedra en el ureterio. Es muy difícil que se vaya a migrar y no necesitan poner una canasta ni nada. Y lo que dije antes, la fibra es más delgada y podemos utilizar realmente una fibra que pueda tener una mejor deflexión e irrigación. Este es básicamente el ejemplo. Mientras más delgada la fibra, que puede ser hasta 150 micrones con esta tecnología, podemos utilizar en un ureteroscopio flexible una mayor deflexión y la irrigación va a ser mayor. La irrigación va a ser mayor. La visibilidad va a ser mejor y la deflexión del ureteroscopio va a ser mejor. Creo que en la práctica este tema de que no hay retropulsión, de que la piedra se desgasta, que si es una piedra como la mayoría que tratamos que puede ser pulverizada, vamos a tener mejor posibilidad de pulverizarla y utilizando fibras que son más delgadas, que nos dejen mejor deflexión y mejor visibilidad durante el procedimiento. Estos son los dos de los únicos artículos publicados hasta el momento. Esta es una experiencia inicial en pacientes en Rusia, donde esta tecnología nació.
y utilizándola a través de cirugía percutánea. Básicamente lo que pueden ver ustedes aquí es tiempo de láser, fue bastante razonable, el tiempo quirúrgico total bastante razonable, una visibilidad clara en todos, no hubo retropulsión más que en 2 pacientes, estos son pacientes en riñón. Y quizá lo único importante, bueno, que está diciendo que es un concepto que puede ser trabajado en riñón, igual que lo que hemos hecho con el Holmium láser. Pero atención, en este momento, nadie, no hay ninguna experiencia para decir es mejor, es peor, es el mismo que el Holmium láser, no hay. Este es un estudio también recientemente publicado utilizando esta fibra de tulio en vitro, en estudios de laboratorio, y donde el grupo de Traxel pudo reproducir piedras de todas las composiciones, y lo que encontraron es que todas las piedras probadas, de todas las composiciones, las que ustedes se imaginen, oxalato de calcio monohidratado, oxalato de calcio hidratado, ácido úrico, todas pudieron ser tratadas con una, digamos, con una efectividad 100% en todos los tipos de piedra. Y básicamente las partículas que se lograron fueron de la mitad del tamaño de que lograron con Holmium láser. Eso quiere decir que la pulverización es mejor, y por esto digo, si ustedes están convencidos del concepto de pulverización, creo que es una tecnología interesante. En conclusión, la fragmentación y la pulverización son alternativas válidas. La pulverización reduce el tiempo quirúrgico y el costo. Y yo creo que todo lo que van a ustedes a ver en los siguientes años o meses en la literatura es en relación a pulverización. Ahora la gente está hablando de cómo puede pulverizar y después aspirar los fragmentos en vez de hacer el concepto de extracción con canasta, que eventualmente puede producir resultados a corto plazo mejores, pero que cuesta más, que lleva más tiempo quirúrgico. Importante mencionar que los fragmentos residuales después de ureteroscopía son más de lo que nosotros pensamos, que tenemos mejores resultados cuando la piedra es menos de 10 milímetros en el ureter o única en el riñón, y que cuando estos fragmentos residuales tienen más de 4 milímetros podemos tener una posibilidad de complicaciones o reintervenciones hasta del 30%. Y al final que esta fibra de tulio va a mejorar la pulverización porque aumenta en forma significativa la posibilidad de hacer más frecuencia con más hertz. Como dije, de 120 hasta 2400, esa es la diferencia. En la experiencia que tenemos nosotros, alrededor de 50 casos, es una excelente tecnología para pulverizar, probablemente para piedras grandes, para piedras duras. Es muy competitivo con el Holmium láser. Para piedras que no son tan duras y que son factibles de pulverizar, sin duda creo que va a ser una mejor alternativa. Y en la práctica, como dije antes, menores fibras o fibras de menor tamaño con este sistema de Thulium pueden mejorar la deflexión de la ureteroscopía flexible y la visibilidad durante el procedimiento y eventualmente facilitar mejores resultados. Muchas gracias. Una excelente presentación, siempre a la vanguardia, doctor Jorge Gutiérrez. Agradecemos esta explicación increíble sobre el láser de fibra de tulio. Bueno, quiero informarles a todos que nuestra audiencia está superando los 300 views al momento actual. Esto gracias a los profesores de altísimo nivel que estamos teniendo. Y bueno, voy a empezar a checar las preguntas que todos ustedes nos han estado mandando. La verdad es que algunas de ellas se han contestado a lo largo de la plática. Y bueno, por ejemplo, voy a mencionar algunas de ellas. Quisiera, por acá el doctor Uriel Flavio de Oaxaca nos pregunta para Mariano, si nos puedes dar muy brevemente otra vez cómo es la posición en la que tú colocas tus manos y la aguja, y tal vez si haces algún movimiento adicional del arco y todo esto. Muy brevemente explícanos otra vez, Mariano, por favor. Si estamos usando, hablamos de transductor y aguja, lo que hacemos es, si nosotros tenemos el transductor así, nuestra aguja no va por arriba del traductor, se pone en paralelo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros sabemos que nuestro ecógrafo, nuestro traductor va a leer en peine, va a leer en un solo plano. Entonces, si nosotros ponemos la aguja por arriba, nuestra lectura va a ser en un solo punto, entonces nos va a cortar el peine en un solo punto. Entonces, lo que hacemos es colocarlo en paralelo. De esta manera, nosotros estamos viendo completamente el recorrido de nuestra aguja durante todo el trayecto. Y eso es lo que nosotros buscamos, siempre estar encontrando la aguja.
Es importantísimo tener la mano fija en el lugar del riñón donde uno eligió para punzar y la aguja va a encontrarse con ese ángulo, con esa dirección que tengo del ecógrafo. Obviamente que si uno usa el compás para sostener la aguja, eso lo hace más fácil. Pero a mí me parece que es interesante practicarlo de este modo porque uno después puede ir buscando distintos lugares de punción si uno encuentra que el cáliz que uno necesita punzar es otro distinto al que le queda más cómodo por el ecógrafo. Si vemos los chinos justamente el hilo que hace es punzar generalmente el cáliz medio. ¿Por qué? Porque es el cáliz que mejor se pone para que nosotros lo punzamos y lo veamos ecográficamente. Pero uno puede punzar un cáliz inferior o un cáliz medio sin dificultad también ecográficamente y en esta posición. La única dificultad que uno va a encontrar para punzar va a ser un cáliz superior, pero ¿por qué motivo? Porque se va a superponer la costilla. Y obviamente el hueso hace que uno tenga una sombra acústica posterior y que uno no vea del todo bien. Pero uno es el único punto donde quizás se encuentre mayor dificultad. Con respecto al arco en C, una de las preguntas que se hacían es si utilizamos el 0,90 grados y si nos parece que es cómodo para hacerlo. Creo que esto tiene que ver un poco con escuelas, ¿sí? Braulio Manso, Oriol de España, Fabio Sepúlveda de Brasil, están utilizando la posición de arco en C en 0,90. Uno lo que tiene que garantizar es que la punción sea en la papila del cáliz que vamos a trabajar. Y uno lo que está haciendo, nosotros no usamos esa posición, pero lo que hacemos es un antero-posterior puro al paciente y después giramos hacia el oblicuo. ¿Qué buscamos? Lo mismo, ver la profundidad de nuestra aguja. Es lo mismo si tuviéramos un litotritor extracorpóreo, en donde tenemos un arco que viene desde arriba, uno que viene oblicuo y el tercer punto o la tercera línea que es nuestra aguja. Lo que estamos buscando es llegar a un punto. Entonces lo que tenemos que buscar es saber la profundidad. Con el oblicuo sin cambiar completamente el arco a 90 grados, uno está viendo lo mismo, está viendo la profundidad. Entonces nos parece que también es una forma sencilla de hacer una punción y siempre buscando la punción de la papila, que ese me parece que es uno de los datos más importantes de tener en cuenta. Perfecto, increíble, increíble. Increíble. No escuchamos al doctor Gutiérrez porque no ha activado su micrófono, el profesor Gutiérrez. Ah, sí, no, solamente iba a hacer un comentario. Lo bueno es que le dijiste brevemente, una respuesta breve. Ya sabes cómo es otra esto, ponencia. Ya sabes cómo es esto. Es un apasionado, es un apasionado. Una pregunta que nos llega que me parece que es muy interesante. Rodrigo Escárcega nos pregunta para el doctor Gutiérrez, ¿en qué escenario tendríamos que utilizar 2000 o 2400 Hz? En ninguno clínico que yo vea, a excepción, voy a hacer una aclaración. Estamos empezando a probar este láser para enucleación de próstata o incisión de próstata y en ese escenario, probablemente en ese escenario. No lo sé todavía. Creo que lo más que lo han usado, lo ha usado Jeffrey Humphrey en Arizona y alguna otra persona. Yo hice un caso, y digamos, una combinación entre vaporización y incisión. Creo que puedes utilizar cerca de 1000 Hz y con toda seguridad porque estás tratando simplemente de incidir sobre un tejido, pero no para piedra. Para piedra creo que, insisto, lo más que hemos usado en riñón, no en uretero, en riñón, en una piedra. Lo que pasa es que puedes bajar, una de las grandes ventajas de este láser es que tiene una gran variedad de opciones para jugar. Tiene 2 pedales, tú puedes programar un pedal para una frecuencia y programar otro pedal para otra frecuencia. Y lo que hemos hecho es bajar completamente la energía 0.01 Joule, 0.01 Joule y subirlo hasta 500 Hz. Increíble. Y eso funciona en algunas piedras que son blandas y realmente se pulveriza completamente la piedra. Hay un par de preguntas relacionadas también aquí con esto y que yo creo que hay un tema que se puede compartir para ambos profesores. Es que si este láser de fibra de tulio dejaba fragmentos más pequeños, y de una vez también quisiera aprovechar para unirlo con otra pregunta que también se había mencionado sobre si era la vigilancia de los fragmentos residuales, ¿qué conductas tenían cada uno de ustedes? Sí, a mí me gustaría hacer una aclaración cuando ustedes decían hacer pulverización, que eso es bien importante. El famoso concepto de dusting de pulverización. Hay que estar bien seguro que atrás de todo eso que está pulverizado no haya un fragmento grande. Creo que ese es el riesgo principal de pulverización. Entonces, lo que yo hago, y ahora creo que lo van a ver más y más, es tratar de buscar una combinación entre pulverización y succión de ese polvo.
Claro. Entonces, por ahí hay un par de compañías trabajando en conceptos distintos. Creo que lo importante es que cuando tengan ese escenario de que parece que toda la piedra está pulverizada, irriguen con el agua de irrigación que ustedes estén utilizando y traten de llegar al fondo de ese polvo para ver si no está escondida un fragmento más grande, porque ese es el riesgo principal. Entonces, yo creo que solamente lo que puedo decir, esta es una alternativa distinta, tampoco es una alternativa que haga algo muy diferente de lo que ha hecho el Holmi que nosotros conocemos. Yo no creo, insisto, en el concepto de pulso, digo, de alto poder en el Holmium, porque creo que 30 watts con un concepto de pulso largo puede ser muy semejante, pero sí creo que esta, utilizando o teniendo la posibilidad de utilizar el más hertz, pues puede ser una alternativa interesante para aquellas piedras que puedan ser pulverizables. Las piedras que son muy duras no las vas a pulverizar, las vas a tener que fragmentar. Entonces, es una alternativa más. Hay que ver los resultados clínicos en el mediano y largo plazo, que ahora, como les dije en la presentación, no hay, pero creo que va a ser interesante ver si realmente mejora resultados, mejora tiempo quirúrgico, mejora litiasis residual y necesidad de reintervenciones. Yo creo que desde el punto de vista de restos litiásicos, primero, cuando uno mira la literatura va a encontrar una variedad enorme en cuanto a stone free. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de medirlo. Y eso ya me parece que es el primer punto que uno tiene que tener en cuenta. Cuando uno mira los trabajos, se encuentra que se comparan stone free con radiografía, con ecografía o con tomografía. Uno de los pocos trabajos en donde hablan de stone free con control tomográfico es el de Pearl, el de Margaret Pearl, en donde ahí uno ve realmente un stone free real, ¿sí? Y la sensación que uno tiene cuando ve ese trabajo es que realmente lo que estamos haciendo o que pensábamos que hacíamos fantástico, como decía Jorge, no lo estamos haciendo tan bien. Me parece que es importante tener el concepto de que sea una piedra pequeña, uno tiene altas probabilidades de que ese paciente tenga alguna sintomatología al año y medio y alguna complicación por ese resto litiásico. Entonces me parece que tenemos que buscar a rajatabla el dejar libre de cálculos a nuestros pacientes. Y uno de los puntos que hay que tener en cuenta también es que esto de la flexible que ha tenido tanto auge y tanto crecimiento, muchas veces se termina forzando procedimientos. Y tenemos que ser conscientes en que tenemos que indicar nuestros procedimientos de acuerdo a cada paciente, como decíamos durante la presentación, y de acuerdo también a cada litiasis. Cuando nosotros empezamos a indicar erróneamente los procedimientos, probablemente los resultados que tengamos no sean los resultados que uno ve en la literatura y que los que tendríamos que buscar. Entonces me parece que desde el punto de vista de concepto general, uno tendría que hacer alguna imagen para saber si realmente ese paciente quedó libre de cálculos y tendría que buscar algún método en donde uno sepa que está dejando libre de cálculos al paciente para poder tener la certeza de que no va a tener alguna complicación en el tiempo corto. Sí, excelente, excelente. La definición de cálculos residuales es súper importante. Edgar, te voy a pedir un gran favor. ¿Hay alguna otra pregunta que pueda contestar? Me tengo que ir. Una pregunta rápida increíble, pero todavía a estas alturas de la vida tengo que hacer guardia y tengo que ir a hacer una evacuación de coágulos, no de un paciente mío, de uno que me heredaron. Una última pregunta que teníamos aquí interesante para el doctor Gutiérrez. Ya están en quirófano, así que me tengo que ir. In the air now, muy bien, corriendo. Si no hay problema, me tengo que ir, ¿te parece? Sí, está bien, no se preocupe, no hay ningún contratiempo. Agradecemos su participación como siempre. Muchas gracias. Y siempre, abrazo, Jorge. Siempre un honor platicar con todos ustedes. Gracias, bye. Éxitos. Bye. Bueno, voy entonces a hacer esta pregunta para el doctor Mariano. Si tú tienes algún punto de corte en unidades Hounsfield para decidir cuándo haces pulverización y cuándo haces fragmentación, perdón. Está bien. El tema es así. La realidad es que todas las piedras por unidad de Hounsfield, cuando uno está superando los 1000, debería pensar que son piedras duras. La realidad es que depende mucho también el tamaño de piedra que tenemos y el uréter que tenemos. No nos basamos en un solo punto para decidir qué tratamiento vamos a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque si el paciente viene con un pre-stenting, o sea, con un doble J colocado previamente, que no lo hacemos de rutina, pero si viene con un doble J colocado previamente, y tengo un uréter muy complaciente, tengo una piedra de 10 milímetros de oxalato de calcio muy hidratado, que yo subo y veo que es una piedra negra, oscura, a esa piedra obviamente no voy a tratar de hacer una pulverización. Lo que voy a tratar de hacer es tratar de partirla, de fragmentarla para sacar los fragmentos. Vale aclarar que nosotros en menos del 2% de nuestra casuística utilizamos vaina de acceso. Nosotros hacemos casi todas nuestras flexibles sin vaina de acceso ureteral.
Ok. ¿Y por qué? Porque en esos pacientes que tienen un uréter complaciente, creemos que es conveniente por fragmento sacar fragmentos más grandes que si uno utiliza una vaina de un calibre menor, porque la vaina nos está limitando en cuanto al tamaño de fragmento que estamos sacando. Entonces me parece que las piedras van a ser distintas. Si tengo una unidad de Hanfield de más de 1000, pero subo y quizás tiene una cobertura que es una cobertura de ácido úrico, lo que voy a hacer es pulverizar el inicio, hacer una técnica mixta. Nosotros no hacemos técnicas forzadas. Hacemos mucho más basketing, o sea, fragmentación y sacar, que pulverización. Pero en flexible no podemos decir nunca que siempre hacemos algo o que nunca hacemos algo, porque Claro. eso no es así. Siempre vamos a ir hacia lo que la piedra y el uréter y el paciente nos permita. Si tengo una piedra que es muy grande, que tiene una cubierta, que es friable, que es frágil, entonces pulverizaré y después trataremos la piedra en el centro. Algo que me parece importante también que decía Jorge, es que con las frecuencias que eleva el láser de Super Thulium, nos vamos a encontrar también con el tema de las temperaturas. Claro. Por eso la importancia de lo que Jorge decía, de que uno puede bajar mucho, mucho la energía en joules, porque eso nos permite que las temperaturas no aumenten. Yo puedo subir la frecuencia, pero las temperaturas las mantengo bajas porque tengo la energía bien baja. Y eso también es un punto que tenemos que tener en cuenta en el momento del tratamiento. ¿Sí? Sí, clarísimo, era uno de los miedos, ¿no? Que se calentara la punta de la fibra de tulio y que eso ocasionara un daño. Aparentemente es un tema que está zanjado ya. Hay muchas preguntas para ti, Mariano, en relación a la técnica. A muchas personas de diferentes partes, y también, por ejemplo, el doctor Douglas de Ecuador nos pregunta, ¿en qué casos no le recomendarías usar la ecografía para la punción? Digo, yo creo que si es un recurso que tú lo tienes, yo creo que siempre echar una revisión preoperatoria es de gran utilidad. No encuentro alguna respuesta para esto. Y mucha gente nos hace preguntas para que nos digas otra vez. Digo, muchos ya conocemos esta técnica que ustedes hacen en el Hospital Italiano ya desde hace mucho tiempo, pero hay mucha inquietud sobre eso, sobre cómo colocas el arco y toda esa parte. Danos una breve explicación, Mariano, por favor. Sí, cómo no. Desde el punto de vista de ecografía, nosotros siempre hacíamos ecografía a todos los pacientes antes de preparar el paciente, o sea, antes de pintarlo y antes de colocarle los campos. Pero en ese caso nosotros no hacíamos la punción bajo ecografía. Después, con el tiempo, uno va aprendiendo y ahí es donde empezamos a utilizar a la ecografía como un método más para poder hacer el tratamiento o la punción de esos pacientes. Entonces me parece que el abanico uno lo puede hacer si tengo el ecógrafo a mano, ¿por qué no hacerlo siempre? Si yo tengo el ecógrafo a mano, lo puedo utilizar todas las veces que yo quiera, porque de esa manera voy a estar tranquilo de que, primero, no tengo nada interpuesto, y segundo, que puedo practicar para hacer una punción más tranquilo y irradiarme menos. ¿Qué ventaja tiene esta posición? Que uno va a trabajar paralelo a la mesa, como lo dije durante la charla. Al trabajar paralelo a la mesa, mi mano va a ir paralela a la mesa, pero siempre voy a tener un pequeño cambio en cuanto a la posterioridad. Si a vos te parece bien, Edgar, les puedo mostrar, no sé cómo estamos en tiempo, yo no tengo problema, pero quiero que me digan ustedes. Pues si quieren si me dejan compartir pantalla, no sé si me van a dejar compartir pantalla desde acá, ¿puedo compartir pantalla? Le pregunto a Felipe. Creo que sí, el staff creo que nos... Porque si puedo compartir pantalla, les muestro un video para aclarar un poco la punción. Sí, adelante. Nosotros lo que hacemos con nuestra punción es esto. Aquí tenemos el video, este es otro video, distinto al que veíamos recién. Ustedes fíjense que la aguja, primer paso, la aguja está paralela a la mesa y la primera maniobra es acercarnos al riñón. El arco en C está puesto enfrente nuestro y está en un anteroposterior con respecto al paciente. Es decir, está Voy a correr, no está en 0 grados. No está en 0 grados porque estuviese en un anteroposterior de la mesa. Está en un anteroposterior del paciente. Para descentrar la columna. Fíjense, la aguja se va acercando. Voy a ir parándolo las veces que sea necesario. La aguja se va acercando a nuestro cáliz. Yo acá tengo la papila, cáliz inferior. ¿Sí? La aguja se va acercando. Pero yo, en este plano, sé bien si voy hacia cefálico o si voy hacia caudal, o sea, hacia la cabeza, hacia los pies. Pero no sé si estoy bien en profundidad. No sé si estoy yendo bien hacia el piso o hacia el techo. No tengo la profundidad porque estoy viendo un solo plano. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el ángulo del arco en C. Y ahora van a ver el cambio del arco en C. El arco en C cambia al oblicuo.
Entonces, mi visión, veo que no estoy correctamente, estoy por debajo, estoy mal. ¿Qué hago? Corrijo, retiro mi aguja del parénquima y la apunto, o sea, bajo mi aguja para apuntar correctamente en el oblicuo al mismo cáliz que estaba buscando previamente. ¿Sí? Me acerco y ahí estoy correcto en el oblicuo. Ahora estoy, entonces enderezo mi arco en C de vuelta. Veo cómo estoy y estoy bien, tanto en el antero posterior como en el oblicuo. Entonces yo ahí sé que estoy apuntando en un lugar, estoy apuntándole a la papila, ¿sí? No sé si quedó más claro, Edgar, pero Sí, esta sí. me parece que es la forma de hacerlo. Y que tomarse el tiempo que sea necesario. Fíjense, volvemos al oblicuo, miramos que estamos correctos en el oblicuo. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, estamos perfectos. Truc, avanzamos un poquito y ya estamos adentro. Me parece que hay que tomarse el tiempo para la punción correcta de la papila. Ahí miramos qué nos viene, nos va a venir contraste con índigo carmín porque ponemos colorante, tenemos contraste con índigo carmín, estamos tranquilos y estamos bien. ¿Sí? Bellísimo, bellísimo. Sí, la verdad es que cuando lo ves en vivo queda muy, muy claro. Y sí, la idea es justamente que el arco quede exactamente con esa misma angulación que el paciente tiene, para que quede exactamente en una posición antero-posterior. Es muy claro, qué linda explicación. Mariano, quisiera hacerte una pregunta más que por aquí alguien nos había dejado, el doctor Israel Presteguín. Ya sabemos, yo conozco algunas de tus preferencias, pero bueno, nos preguntan lo que tú has vivido, toda la experiencia que ustedes tienen en el hospital italiano, ¿han visto algún cambio en relación al sangrado utilizando alguno de los diferentes métodos, ya sea dilatación con Alken, secuencial, dilatación con balón o los metálicos? Cuéntanos un poquito sobre eso. Si uno mira el multicéntrico quizás con mayor casuística de todas, que es el CROES, uno en ese estudio puede ver que los dilatadores, justamente el balón, llamativamente se tomaba más tiempo en cuanto a dilatación y que tenía mayor sangrado que los Alken. La realidad es que cuando uno utiliza el balón, para mí, es más rápido. La dilatación lo único que hace es aumentar o incrementar el error de la punción. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo punzo mal, y esta es la sensación mía, si yo punzo mal, aunque use dilatador o Alken o mini PERC y punce el infundíbulo en vez de punzar la papila, lo que voy a estar haciendo es magnificar mi error de punción, por ende voy a tener mayor sangrado. La realidad es que nosotros usamos Alken por un tema sentimental, el económico. Para nosotros el balón es muy caro y por eso no lo utilizamos. Y por otro lado, lo que yo siempre aconsejo es que en litos coraliformes no se utilicen ni balón ni dilatadores de Amplatz. ¿Por qué? Porque los dos tienen una punta que termina en punta de lápiz. Entonces, si yo tengo un coraliforme que me ocupa completamente toda mi vía urinaria, mi dilatación no la voy a poder hacer completamente hasta adentro de la vía urinaria, porque voy a estar chocándome contra la piedra. El Alken lo que tiene como ventaja es que termina en forma Roma. Entonces voy a estar dilatando completamente hasta la piedra y eso me va a permitir un mejor acceso. Desde el punto de vista de complicaciones de sangrado, no hemos visto diferencia en balón y en Alken. La realidad es que Amplatz usamos muy, muy poco y sí lo que estamos utilizando hoy en día bastante es el one shot de la mini PERC. Los sistemas de mini PERC hoy en día vienen con dilatadores de un solo paso, en donde lo que hacemos es directamente dilatar el trayecto que nosotros buscamos, si es un 15, un 16,5 o un 21, directamente a ese trayecto y la verdad que no hemos tenido mayores sangrados. Pero vuelvo a repetir, me parece que lo más importante es la punción. Si hago una buena punción, la posibilidad de sangrado que voy a tener, sin ningún tipo de duda que es menor. Ok. Fíjate, hay varias otras aquí preguntas también. El doctor José Aguilar de Yucatán específicamente te pregunta porque él comenta que en Twitter vio a un urólogo brasileño que utiliza un modelo de gel para la punción guiada por ultrasonido. Háblanos rápidamente también, Mariano, ¿qué opinas sobre esto? Y qué opinas también sobre todos los métodos de enseñanza para los residentes, tanto para las punciones guiadas por ultrasonido como para la punción de cavidades? Bien, Fabio Vicentini es el que ha justamente mostrado en Twitter el modelo con gel para hacer la punción. Me parece que es una forma fantástica de hacer práctica con ecografía. Creo que hay que hacer práctica de ecografía. No es fácil entender la ecografía cuando uno no hace cursos de ecografía, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante la práctica. Yo lo que aconsejo para practicar es algo sencillo.
se consiguen un riñón de una vaca, ¿sí? Riñón de vaca de la carnicería, que lo dejen, si quieren, con el pedazo de uréter hacia afuera o le ponen una sondita dentro a la vía excretora y lo ponen dentro de un tupper con gelatina. ¿La gelatina? Gelatina común, gelatina se llama, la gelatina, lo que se come. Grenetina, diríamos acá, sí. Bueno, grenetina, si quieren grenetina, pero con colorante. Un colorante que sea oscuro, que sea opaco. ¿Sí? Un colorante marrón, un colorante negro, para no ver. Entonces lo que uno hace con eso es le deja una sondita afuera y uno puede inyectar el líquido dentro de esa vía excretora y con el ecógrafo realizar la punción. Eso me parece que es una forma fácil, casera y barata de poder hacer una práctica con punción. Pero una cosa que dije durante la charla, durante la plática, y que me parece que es importante, es el tema de hacer ecografías a todos los pacientes. Si es residente y hay un médico de planta que le dice, no, dale que estoy apurado, no importa, pongo el ecógrafo y le miro el riñón para hacerme la idea de cómo es esa vía urinaria, cómo identifico el riñón, cómo lo veo. Siempre tratar de buscar el longitudinal del riñón para tener la longitud máxima e identificar todas las estructuras que tiene el riñón también me parece que es importante. Sí, excelente. Nosotros el año pasado hicimos eso con riñones de cerdo en un curso que se hizo en la ciudad de León. Y nosotros lo que hicimos fue colocar incluso más tapa más de carne y después directamente utilizamos un plástico. Y la verdad es que sí funciona muy bien, es de buena utilidad. Otra opción que se puede hacer es utilizar un pollo. La piel del pollo, se lo cubre con la piel del pollo y uno hace la punción también practicando con eso. Sí, perfecto. Perfecto, Mariano. Otra pregunta es, seguramente, vamos a buscarla, aquí está la pregunta que nos dice Ramón Márquez de la Ciudad de México, dice, ¿qué tan cerca está la tecnología de aspiración en la ureterorenoscopía flexible? Tú conoces claramente estas camisas de China, la Clear Petra, que se utiliza para cirugía percutánea, pero que ahora se busca también utilizarla para cirugía flexible. Háblanos un poquito sobre eso. Yo creo que sería un paso importantísimo para nuestros procedimientos flexibles, porque ahí ganaríamos un montón de tiempo, como decía Jorge, en el tema de sacar esa arenilla o ese polvo que estamos generando. El Clear Petra, la verdad que lo he utilizado en riñón y lo he utilizado en flexible. En riñón me parece que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque es un trayecto corto y porque me parece que tiene buen funcionamiento. En uréter, por lo menos a mí no me ha funcionado todo lo bien que me gustaría. ¿Por qué? Porque se tapa. Y creo que es el problema principal de la vaina de acceso ureteral. Uno busca con la vaina de acceso ureteral hacer lo mismo, identificar lo que pasa con el Amplatz en el riñón. Y son totalmente cosas diferentes. Una cosa es una vaina de acceso ureteral que es relativamente corta y donde tengo una diferencia de French entre mi nefroscopio y mi vaina que debe superar los 2 French para poder tener un buen movimiento de agua, y otra cosa es lo que pasa en el uréter, donde tengo una vaina de acceso ureteral que generalmente no tiene esa diferencia de French y por otro lado es muy larga. Y también tengo mi unión piel-ureteral, que siempre debo dejar la vaina por debajo, mi unión piel-ureteral la tengo ocupada por mi ureteroscopio flexible. Entonces el movimiento de agua que voy a tener es menor. Eso por lo menos lo que me ha pasado a mí cuando utilicé en el uréter. Creo que Olivier Traxer ya hace un tiempo está hablando de esto de generar o de hacer un device, de hacer un sistema para poder aspirar. La realidad es que hasta ahora no conozco ningún sistema que esté funcionando activamente bien para flexible que nos garantice que uno pueda sacar todo ese polvillo que se está haciendo. Sí, correcto. Excelente. Yo siempre he dicho que la succión es un elemento que se ha venido a integrar al armamentario de la endourología. Yo tuve la oportunidad de ver estas camisas de ureterales, como la Clear Petra, en China, y la verdad es que el problema que tienen es que son muy rígidas, no muy duras. Es uno de los problemas. Una última pregunta para concluir. Alguien nos pregunta por acá, el doctor Nicolás de Tamaulipas, que si tú tenías, o alguien de ustedes, bueno, ya se fue el doctor Gutiérrez, pero alguien tenía alguna experiencia con este láser italiano Hypo de 35 watts. Sí, me parece que he visto alguna publicidad. Yo al menos no he tenido ninguna acercamiento. Yo la verdad que no lo conozco, lo desconozco. No quiero hablar de algo que no conozco. No, bien. ¿Qué láser tienen ustedes en el hospital italiano? Nosotros en el hospital italiano tenemos un láser de 30, tenemos un láser de 100 y un láser de 120. Tenemos los 3 láseres. Pero porque también hacemos mucha enucleación, Edgar. Nosotros, vos pensás que hacemos, bueno, yo me dedico a esas 2 cosas, endourología y enucleación.
y nosotros hacemos 450 enucleaciones por año. Entonces, usamos, yo lo que siempre digo, si voy a hacer en urología, solo no voy a comprar un láser de 120, porque el costo que tiene es realmente muy alto, pero si uno hace todo, me parece que vale la pena tener algo de alta potencia. Claro, excelente. Sí, conocemos obviamente todas tus habilidades en la enucleación, que es todo un gran tema que también algún día ojalá pudiéramos platicar. Bueno, ha sido muy bueno este primer webinar. Les recuerdo que este va a ser una cuestión que el Colegio Mexicano de Urología va a hacer el tercer miércoles de cada mes. Vamos a estar en contacto con todos nuestros socios y no socios, amigos siempre. Agradecemos al doctor Mariano González que nos dio esta excelente plática, como siempre, un amigo muy claro de mente, muy fácil de charla. Te lo agradecemos a nombre del doctor Ignacio López Caballero, nuestro presidente, a nombre del colegio. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a vos, Edgar, que hoy actuaste como nuestro manager acá en el manejo de las preguntas y las respuestas. Y otra vez agradecer enormemente al Colegio Mexicano de Urología por la invitación y un placer enorme, como siempre, estar con mis hermanos mexicanos. La verdad que lo siento así y siempre me lo hacen sentir cada vez que estoy por allá. Esperamos que en breve poder compartir nuevamente momentos presenciales para poder disfrutar de esos momentos que tanto necesitamos los latinos, que es el contacto, ¿no? Claro, claro. Algunos de mis residentes también habían estado interesados con que, pues, ¿por qué no hacer una visita a tu hospital y todo esto? Yo creo que siempre está tanto en redes sociales, el doctor Mariano, en Twitter, podemos ponerlos en contacto con él, porque bueno, ya que pasen estas temporadas de pandemia, ¿por qué no? Ver la enorme experiencia que tienen en el Hospital Italiano en la endurología. Y bueno, pues agradecemos una vez más. Son todos bienvenidos cuando quieran, tienen mi mail, tienen mis contactos, así que un placer enorme poder contar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano. Y buenas noches a todos. Muchas gracias. No habiendo ninguna otra cuestión más que comentarles, solamente les voy a dejar a continuación la invitación al siguiente webinar del mes entrante, que va a ser el día 15 del mes de julio, donde se van a hablar sobre temas de los cambios que existen en la vejiga asociados al crecimiento prostático benigno. Así es que, gente del staff, agradezco a todos la oportunidad de coordinar este primer webinar del Colegio Mexicano de Urología. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Manténganse en comunicación. Siempre vamos estos van a tener puntos para su recertificación de la CONAMEU. Entonces es muy importante la educación a distancia. Gracias a todos, gracias por su presencia y les dejamos esta información.